¿Cómo le vamos a decir a los más pequeños de la casa que insultar está mal si los adultos muestran los insultos hacia otros adultos en público y en redes sociales? Porque estamos viendo cómo la propagación de bulos, sobre todo en situaciones de tragedia, porque lo hemos visto con la Dana, lo hemos visto con el COVID, y en cualquier tragedia hay gente que quiere provocar el caos. La persona a la que le llega la información, una información y decide no contrastarla, a quien se hace daño es a sí mismo. El problema es que hoy en día la gente cree que la política es todo muy turbio, y la política es una gran herramienta para cambiar el mundo. Bueno, José Alberto, qué alegría también tenerte aquí, porque tengo al que le han dado el premio al mejor comunicador digital de España. La verdad que te tengo que darte la enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy encantado de estar aquí. Además, tu canal es una pasada. O sea, tenía mucha ilusión cuando me lo propusiste y bueno, y yo creo que vamos a hablar de muchas cosas muy, muy interesantes. Lo del premio, la verdad que fue una gran sorpresa. Sí, porque además yo creo que haces una labor muy importante, muy bonita también en redes sociales, que es la de enseñar y mostrar a la ciudadanía pues aquellos trucos de la administración pública que quizás no todos conocemos, no todo el mundo sabemos, y tú pues la pones al alcance de la mano de todo el mundo, ¿no? Sí, porque además hay una cuestión muy importante, ¿no? Yo creo que los trámites, las gestiones con la administración pública es algo que deberían de aprender todo el mundo, pero desde pequeño. Casi la educación obligatoria, porque es verdad que mucha gente termina la educación obligatoria, se enfrentan al mundo real, al mundo laboral, y no saben, por ejemplo, cómo se estructura una nómina, o se tiene que enfrentar a un préstamo del banco para una moto, para un coche, y es que no saben qué condiciones tiene que aceptar o qué debe medir, ¿no? Entonces la gente se enfrenta a los problemas antes de conocer, antes de aprender, y esa enseñanza tiene que venir, bajo mi punto de vista, desde la educación obligatoria, antes de que salgan al mercado, para que no salgan sin cabeza, ¿no? En todos estos asuntos, que luego pues tienen que pagar un alquiler de un piso, se tienen que enfrentar al IBI de una vivienda, o tienen que buscar, pues eso, ¿no? La nómina, que un contrato laboral que tiene que tener o que debe perseguir como empleado, ¿no? Entonces yo creo que esos derechos laborales, por ejemplo, tienen que conocerlo, pues alguien te lo tiene que enseñar. Y la realidad es que te enfrentas antes de que alguien te lo enseñe. Por lo tanto, la tarea que intento hacer en el canal, en las redes sociales, es enseñar esos trámites, esas gestiones con la administración pública, desde cosas muy importantes y muy básicas como solicitar una beca, ayuda, subvenciones, pero también en temas de empleo, ¿no? Yo intento aportar herramientas que ayuden a la gente en esa búsqueda de empleo y que lo empodere. Al final, la información que doy lo que hace es empoderar a la ciudadanía y darle herramientas para que se puedan mover sola. Además que estoy totalmente de acuerdo contigo en que cosas tan necesarias para el día a día se deberían de enseñar en la escuela, en los colegios, en los institutos, y la educación pues no contempla siquiera, ¿no? el plantearlo en su plan de estudio. Debería ser una asignatura, vamos, inamovible, ¿no? Que la tuviera, que fuera troncal y que antes de terminarla eso. Ni siquiera debería ser una optativa. Fíjate, hace muy poco estábamos preparando en Chiclana el programa que tenemos para enseñar a la gente RCP, ¿no? Y Vale. enseñar a la gente a cómo actuar en caso de una emergencia, en cómo, si alguien sufre un atragantamiento, primeros auxilios básicos, ¿no? Esa asignatura debería de existir tal cual, porque nosotros lo hacemos como un programa aparte, pero es que eso es aprender a vivir, aprender a ayudar, aprender a salvar vidas. Eso es muy básico, y al igual que yo siempre lo digo, hoy en día, afortunadamente, tenemos en cualquier centro comercial, en cualquier edificio público, el desfibrilador, pero nadie sabe usarlo. Que afortunadamente te vienen las instrucciones y en la caja viene todo para que... Pero en un momento de nerviosismo, Claro. nadie se pone a leer. Claro, es que, y aunque venga, nunca está de más, por lo menos el haberlo tocado antes, el que alguien te lo haya explicado, porque eso luego te va a dar seguridad y tranquilidad cuando toque el momento, ¿no? de hacerlo. Es que no te va a dar tiempo a pensar. Es que cualquier emergencia, si estás en carretera o eres un accidente o estamos comiendo, estamos en un almuerzo familiar y de repente alguien se está ahogando con una espina, con lo que sea, ¿cómo actuamos en ese momento? Ahora que yo creo que deberíamos de saber casi antes que muchas otras cosas de las que aprendemos. Pero bueno, yo creo que esto poco a poco
pidiéndolo mucho se consigue. Lo terminas consiguiendo, ¿no? Bueno, estudiaste, solo hay que ver cómo comunicas, cómo hablas, que estudiaste comunicación audiovisual, que a priori puede ser una carrera que se puede llegar a pensar que no tiene mucho futuro, no tiene mucha salida, pero sin embargo ahora, hoy en día, con la llegada de las redes sociales, con las nuevas tecnologías, pues parece que todo el mundo debe de saber comunicar porque es una herramienta súper importante, ¿no? En nuestro día a día. Claro, es muy importante y además para ayudar. Yo creo que mucha gente me pregunta, muchos chavales sobre todo, oye, ¿cómo puedo hacer para que en redes sociales pueda conseguir tener éxito? Lo primero que tienes que saber es qué puedes aportar y cuáles son tus habilidades y conocimientos para poder ayudar al otro. Es decir, las redes sociales no es una plataforma donde tú estés únicamente porque te quieras popularizar. Tú tienes que saber cuáles son tus habilidades y qué puedes aportar al mundo. Y entonces a lo mejor vas a tener esa suerte, ¿no? De mucho trabajo. La suerte es igual a mucho trabajo, mucha constancia, invertir mucho tiempo. Tú lo sabes bien, que tu canal no ha nacido no tiene la cantidad de seguidores que tiene de la noche a la mañana. Ha necesitado una gran inversión de tiempo, una gran inversión de trabajo y seguramente dinero personal que has tenido que invertir. En este tipo de conferencias que suelo dar a los chavales, me suelen preguntar eso. Entonces, lo primero que tienen que saber es eso. ¿Cómo vas a ayudar al mundo? Porque las redes sociales no se pueden convertir en eso otro que desgraciadamente estamos viendo de compartir tantos bulos, de insultar, de convertir las plataformas digitales, que es una gran herramienta y que la podemos utilizar para hacer el bien. Hay gente que no la utiliza para hacer el bien. Eso es como un cuchillo. Tú un cuchillo lo puedes utilizar para hacer la comida o lo puedes utilizar para asesinar a alguien. Es como tú quieras utilizar esa herramienta. Las redes sociales pasa exactamente lo mismo. Incluso hay gente que quieren demonizar las redes sociales y prohibir el uso de... No, las redes sociales es una herramienta súper potente que nos ayuda muchísimo, pero hay que usarla bien. Claro. Y por tanto, debemos evitar a esa gente que intenta pues provocar ese ciberbullying, ¿no? Vemos como muchos chavales lo pasan fatal porque sufren mucho. Sufríamos cuando no teníamos las redes sociales, quienes recibían bullying en clase. Imagínate ahora que cualquiera que quiera provocar ese bullying solamente tiene que utilizar las redes sociales desde el sofá de su casa. Pues hay que controlar todo esto, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que las redes sociales van a evolucionar muchísimo en muy poco tiempo a partir de ahora a nivel legislativo. Vale. Porque hay que controlarlo. Hemos visto la ley de los influencers que ha salido. Eso va a ser la primera piedra de lo que viene. Porque habéis visto, ¿no? Los mensajes que suelen transmitir los perfiles anónimos. Los perfiles anónimos no pueden cometer delitos como vemos y que nadie pueda hacer nada. O sea, yo entiendo que una de las medidas sería de que todo el mundo estuviese identificado en sus redes sociales. Es decir, que si mi cuenta, aunque me ponga otro nombre, Pepito López, que se sepa que mi DNI es tal y que corresponda a tal persona. Es eso, ¿no? Lo que sería una de las medidas que pondría fin a este problema. Absolutamente. Yo comprendo a ese perfil de gente que dice, oye, yo quiero mi privacidad. Yo quiero poder opinar sin que nadie me diga o me deje de decir. Perfecto. Pero tú para tener un perfil te tienes que identificar con un certificado digital, con tu DNI o con la identificación que corresponda. Porque si cometes un delito, tú tienes que pagar por ello. Lo que no puede ser es, no, bajo mi libertad puedo hacer lo que me dé la gana. Eso no puede ser así, porque estamos viendo cómo la propagación de bulos, sobre todo en situaciones de tragedia, porque lo hemos visto con la Dana, lo hemos visto con el COVID, y en cualquier tragedia hay gente que quiere provocar el caos. Y no se puede permitir. Quien quiera hablar, quien quiera opinar es libre, pero provocar el caos cuestan vidas y hay que controlarlo. Bueno, hablas de los bulos precisamente, también te dedicas a la política, eres delegado de Juventud y Fiesta en Chiclana y yo entiendo que el tema de las redes sociales también ha cobrado mucho protagonismo dentro de los partidos políticos porque también la utilizan incluso para hacer campaña o como ataque o como arma arrojadiza a través de estos bulos, ¿no? Totalmente. Además, lo voy a unir un poco a estas dos últimas intervenciones que hemos tenido porque precisamente los políticos tienen que saber que aparte de tener rigor en aquello que informan, deben dar ejemplo. Porque hay mucha gente, ellos tienen un altavoz, la política, la gente que se dedica a la política tienen un gran altavoz
Y lo que dicen tiene un efecto directo en el comportamiento de la gente. Por lo tanto, deben cuidar mucho qué dice y cómo lo dicen. Y no todo el mundo tiene buenas intenciones. Entonces, lo uno con aquello que decía del bullying, porque fijaros, ¿cómo le vamos a decir a los más pequeños de la casa que insultar está mal si los adultos muestran los insultos hacia otros adultos en público y en redes sociales? ¿Qué ejemplo estamos dando? Claro. ¿Cómo un niño que está empezando a ver en redes sociales, no, los niños no deben tener redes sociales, y hemos visto cómo familias le dan desde muy pequeños la tablet, el móvil, lo ven todo y con muy poco control parental? Luego, si quiere, vamos a hablar de los controles parentales, que es muy interesante. Por supuesto. Pero ¿cómo vamos a decirle a los más pequeños de la casa que hacer bullying está mal, que insultar está mal, que agredir está mal? Pero luego los adultos que se dedican precisamente a liderar partidos políticos, que son los que al final votamos para que gobiernen en una comunidad autónoma, en el gobierno, en un ayuntamiento, se insultan públicamente entre ellos. Eso no se debe permitir. Eso no es libertad de expresión. La libertad de expresión es opinar, pero para opinar no se tiene que insultar, no se tiene que agredir ni hacer bullying. Lo que pasa es que cuando se trata entre adultos no se habla de bullying, pero realmente existe y hay que evitarlo. Claro que sí, claro que sí. A mí me ocurre que cuando veo a alguien como tú, un político joven que trabaja cada día, porque sé que tu agenda es imposible y que no paras, has venido ahora mismo también de un evento y cuando salgas de aquí seguro que también tienes más trabajo, con ganas de ayudar, con ganas de hacer algo positivo, algo bueno para la sociedad o para la ciudad donde ofrece su trabajo y su servicio. Sin embargo, yo creo que no me puedes negar que los políticos en los últimos tiempos parece que tienen una mala fama, que no sé si las redes sociales aún ayudan a que esto se haya acrecentado, ¿no? Claro, aquí hay dos factores que yo siempre he dicho que fallan, ¿no? Uno es que en política la comunicación es imprescindible, saber comunicar es imprescindible, y hay que entender que la gente no entiende ese lenguaje tan estricto, tan... El Boletín Oficial del Estado, por ejemplo, es un claro ejemplo. El Boletín Oficial del Estado, un documento oficial al que es muy difícil muchas veces que muchas personas que no pueden entender un boletín con tantos tecnicismos, por ejemplo, hay que saber que también nos dirigimos desde la política a las personas que no sean capaces de entender un boletín oficial. Tenemos que adaptar el lenguaje. Y cuando no adaptamos el lenguaje hay un problema. Nos sentamos a la hora de comer a ver los informativos. Y los informativos casi siempre hablan y abren sus informativos con una polémica entre partidos. Y eso en prime time. Es un problema. Porque le estamos diciendo en el horario de máxima audiencia a la gente y a través de la prensa, de la televisión, que son los que adaptan ese lenguaje y que hacen ese papel de adaptar todo lo que a lo mejor un boletín oficial del Estado es mucho más complicado de entender, en vez de aprovecharse para eso, para explicar las cosas, se empieza con una polémica. Eso ensucia muchísimo el panorama político y lo lleva ensuciando muchos años. Y ahora con redes sociales, más, porque antes te lo contaba la televisión, la radio, la prensa escrita, pero ahora también al segundo tienes una polémica en redes sociales que te llega al móvil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que debería de llegarle a la gente de la política es precisamente que si hay hay una nueva ley, hay que contárselo de una forma muy práctica. La gente puede no entender los trámites burocráticos, hasta dónde han llegado o cuánto esfuerzo ha supuesto para el gobierno pero sí va a entender en qué le afecta en su día a día. Explícaselo. La ley de vivienda en la práctica, ¿cómo te afecta? Vamos a ponerte ejemplos prácticos. O cualquier situación, ¿cómo funciona la administración? Nadie sabe. La gente en general le cuesta mucho entender cómo funciona la administración. No lo sabe, claro. Lo hemos visto también con la DANA, que no han entendido hasta mucho más tarde que se ha abierto la polémica, no han entendido de quién es competencia cada qué y por qué uno puede actuar y el otro no.
ha costado mucho y tiene que ocurrir una situación así para que se ponga sobre la mesa este tipo de explicaciones. Pues yo pienso que en política el fallo que ha habido durante muchísimos años es que no se ha utilizado el lenguaje, ni siquiera en los vídeos que muchas veces se suben, que pueda entender todo el mundo. Y es que nos dirigimos a todo el mundo, no solo nos dirigimos a la gente que entiende de esos tecnicismos dentro de la jerga política. Así que esa tarea está pendiente. Y cuando eso se consiga, la gente lo va a entender mucho mejor y quizá vayan a entender que la política es una herramienta. El problema es que hoy en día la gente cree que la política es todo muy turbio. Y la política es una gran herramienta para cambiar el mundo. A los jóvenes hay que decirles que la política funciona para que los que quieren cambiar las cosas puedan hacerlo. Y que si tú crees que falla algo, que falta algo, no te quejes, participa, forma parte activa de la política. Pero hay mucha gente que le tiene un rechazo brutal. Hay mucha gente que se niega incluso a votar. Exacto. Bueno, eso está claro que si hay gente que ha llegado a ese punto, es que el desencanto es abrumador. Entonces, ¿cómo consigues de nuevo la confianza de alguien que ha decidido no votar? Que no votar es que no confía en el sistema. No es que no confíe en un partido político o tenga una ideología, es que directamente rechaza al sistema en su conjunto. Por tanto, tenemos que explicar las cosas muy bien para hacerles entender cómo funciona esto y por qué es tan importante que sean partícipes de forma activa. Sea votando, pero política no solo se hace desde dentro de las instituciones. Política no se hace solo desde dentro de las instituciones. Se hace también desde fuera. Se hace desde una asociación de vecinos. Se hace desde la fundación de tal. Un grupo de vecinos que se organizan porque en su barriada necesitan algo y se organizan para reclamarlo. Un grupo de chavales que deciden hacer un evento porque quieren organizar una actividad y en su ciudad lo quieren hacer. Eso es hacer política. Eso es introducir en tu ciudad lo que no había o pedir o reclamar. Hay grupos muy, muy buenos. Y además yo voy a poner de ejemplo, ya que soy de Chiclana, voy a poner de ejemplo un grupito de jóvenes de Educar en Participación, se llama Educar en Participación. Este grupo de chavales son desde prácticamente quinto o sexto de primaria hasta los 17 años. Y hacen un trabajazo de que dentro del instituto y de sus colegios recogen propuestas que los mismos jóvenes quieren hacer para la ciudad, pero no saben, no conocen cómo se lo pueden hacer llegar a su administración. Y esto es muy importante, porque la tarea que hacen no es recoger la información y pedírselo al ayuntamiento, sino que además se interesan en saber a quién se lo tiene que pedir, porque a lo mejor hay cosas que son competencia de otra administración que no es su ayuntamiento. Y aprenden una barbaridad. Te puedes imaginar cuando estos niños y niñas sean adultos, lo empoderados que están. Claro. Van a saber comerse el mundo. Si tienen esa educación, si tienen esa formación que la mayoría de los ciudadanos no tienen. Sobre todo porque yo no sé si la habrás visto alguna vez, pero hay gente que no se llega a interesar por cómo funciona esto y cuando se quejan de algo o cuando quieren pedir algo, se meten en Facebook, que es lo cómodo. Ya, pero eso no Y arregla dicen, nada. a quien corresponda. ¿Cómo que a quien corresponda? Eso no lo está viendo, ¿quién tiene que verlo? Bueno, y luego también yo he visto como, por ejemplo, aquí tenemos a la alcaldesa Patricia Cavada, ¿no? Cuando a lo mejor ella hace una publicación de cualquier cosa y la gente le comenta por Facebook, por redes sociales, pues esto me parece bien, pues en mi calle hay un boquete. Vale, mira, está bien que tú quieras ponerlo como comentario en una publicación, pero ese no es el modo adecuado, ¿no? Para decir que en tu calle hay un boquete y que lo tienes que arreglar, ¿no? Claro, y todavía yo creo que esos comentarios pueden ser a veces muy interesantes porque se lo están diciendo directamente al político, ¿no? Pero hay gente que ni siquiera hace eso, que lo ponen en sus perfiles personales. Ya. Esperando que eso vaya a llegar al mundo entero. No, es Ya. que eso no funciona así. O en una página que, bueno, hay páginas, ya sabes que hay páginas de Facebook que están creadas únicamente para hacer daño todo lo posible al partido que gobierne en ese Claro. momento. Y tienen esa función, ¿no? Más que defender mejoras para la ciudad. Pero a mí me encanta cuando me escriben las publicaciones, o me escriben por privado, a mí me escribe muchísima gente para no solo para temas locales, sino para otros asuntos
asuntos que no tienen nada que ver con la ciudad, pero sí que les afectan. Y a mí me encanta eso porque te hace entender mucho mejor, porque tiene una conversación incluso más larga. Yo cuando veo que alguien comenta, intento responderle para resolverle la duda, y la duda persiste o tiene otras añadidas, ya intento hablar por privado, porque podemos conversar, incluso me gusta conversar por audio. Fíjate, a mí, yo odio que me manden audios, pero cuando toca hablar con algún vecino me encanta. ¿Por qué? Porque tú por escrito, en un comentario, en un texto, no notas muchas cosas como la parte emocional, o cómo lo siente, o cuál es el tono que está utilizando. Cuando tú hablas con esa persona e intentas pues, calmarla o intentas... es muy importante la voz. Primero porque la gente que no confía en la política, de a priori, antes de conocerte, sin saber quién eres tú, si te dedicas a la política ya le causa rechazo. Exactamente. Entonces, cuando hablas con esa persona, a través de la voz, tú no puedes mentirle. Porque la gente capta en la voz muchas cosas. Y por eso, cuando hay una oportunidad de hablar con un desconocido, una vecina que no conocía de nada, si tengo la oportunidad, intento hablar por voz, primero por audio, por mensaje. Si la duda se alarga, yo incluso prefiero que nos llamemos, le paso el teléfono y hablamos por teléfono. Porque al final, para empatizar con la gente, hace falta saber mucho más de lo que te puede decir en un comentario de una publicación. Porque en el comentario seguramente la hayas cogido en el momento más nervioso posible, en caliente. Te haya soltado lo primero que se le ha ocurrido. No entiendes el contexto, pero cuando alargas la conversación y estás charlando un buen rato con esa persona, entiendes su historia, entiende por qué ha llegado a esa conclusión, entiende qué desencanto y por qué lo ha tenido, porque a lo mejor lleva mucho tiempo pidiendo algo y nadie le ha respondido, que ese es otro fallo de la política, el no responder. Hay que responder, no hay que tenerle miedo a los comentarios. Afortunadamente, los comentarios nos permiten conocer cosas que antes... Pues esas personas que no saben cómo utilizar los canales oficiales de una administración pública, antes ni siquiera le hacía llegar a su administración sus propuestas y sus dudas. Claro. Ahora tiene ese mecanismo. El problema es la gente que lo utiliza para compartir maldades y bulos y hacer páginas para hacer daño a un partido político, porque entonces el daño no lo hacemos todos. Y te voy a decir algo. La persona a la que le llega la información, una información, y decide no contrastarla, a quien se hace daño es a sí mismo. Y hay gente que no entiende la importancia que tiene esto. Porque si tú no contrastas algo, ya no eres víctima de un bulo, eres cómplice. Claro. Sí, tienes tu parte también de culpa. Y además esto me alegra mucho que lo comentes porque viene muy a colación. Aquí en este programa estuvo Sari Arpone, es una microbióloga que está dedicada pues a la salud. Y ella es totalmente defensora de la slow medicine, que es algo así como que el médico no solo se limite a estar detrás de una mesa, a que se siente un paciente, esté 5 minutos, se levante y se siente otro paciente, sino que, como tú bien comentas, con esa conversación, con dedicarle tiempo y dedicarle tu atención a ese paciente, probablemente llegas a una conclusión mucho más acertada que si en 5 minutos le recetas la pastilla de turno y se va, ¿no? Absolutamente. Porque muchos problemas parten de situaciones personales que cada persona es un mundo. Primero, y eso lo saben perfectamente los profesionales del ámbito sanitario, ¿no? De hecho, lo reclaman tener más tiempo para atender a las personas, a los pacientes. Porque si el problema está en falta de personal, por ejemplo, está claro que si tienes un tiempo muy reducido, al final ese doctor o doctora es que tiene que hacer cosas con muy poco tiempo y con menos recursos. Pero está claro que cuando se atiende a una persona con tiempo, con disponibilidad y se escucha todo el contexto que rodea a ese paciente, puede haber soluciones que partan más a nivel incluso, pues depende de la situación, ¿no? Pero a lo mejor el tratamiento no viene con pastillas. Exacto. Es otro tipo de Y ganan situación. los dos, gana el paciente y también gana el profesional, porque también estoy seguro de que profundiza y está aprendiendo algo, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo a ti desde tan joven tener claro que querías dedicarte a la política?
Bueno, esto es muy curioso porque yo desde muy pequeño tenía claro que me quería dedicar a la comunicación. La Vale. política vino después y se unieron porque yo realmente he sido siempre muy activo en temas políticos desde fuera. Desde como como periodista, yo estudié comunicación audiovisual, no periodismo, y siempre he estado muy cerca de la política, pero fue cuando José María Román, que es el actual alcalde de Chiclana, decidió, bueno, me hizo una llamada y me dice, oye, José Alberto, que he visto tu trayectoria, he visto que has publicado además un libro, fue un momento además muy interesante porque yo ya llevaba un tiempo en la Perdón, que radio. te cortas, ¿has publicado un libro? Sí, Y como que yo eso no lo sé, si no lo tendríamos aquí. ¿Has publicado un libro? tengo el núcleo de la vida. Hostia, pero Y no lo fue, sabía. fue un episodio muy bonito de mi vida además académica, porque fue un libro que saqué a raíz de un proyecto. A mí me gusta mucho la divulgación científica. En aquel momento estaba en un programa de radio en la universidad, que se emitía en Radio Andalucía Información, pero se hacía desde la universidad. A mí me encantaba, disfrutaba muchísimo. Y a partir de, teníamos una sección que era de divulgación científica, entrevistas a investigadores, investigadoras especialmente de la universidad pública. Y entonces, a partir de ahí, me propusieron hacer un programa, dirigir un programa que se llama Emprenred, en la radio, en ese caso era la MRTV, la Onda Local de Andalucía. Y también pues rodeado de estudiantes y tal, me encantó. ¿Qué pasa? Que a mí eso me encendió una llama. Y yo vi que ahí había que hacer algo más allá. Me encantó y empecé con todo lo que iba aprendiendo, con todas las personas que iba conociendo. Pues digo, oye, yo creo que si investigamos, que si le damos más oportunidades a poder dar voz a mucha gente, yo creo que podemos hacer algo interesante. Y creé lo que era un proyecto, no solo con el programa de radio, era una aplicación móvil. En aquel entonces ya esa aplicación no existe, pero en aquel entonces, estoy hablando de hace ya como, no sé, 10 años, una aplicación móvil que trataba la actualidad relacionada con las investigaciones dentro de la universidad pública. Vale. Y entonces empecé a redactar el libro, a ver dónde terminaba, con todas esas entrevistas. Y cuando lo publiqué fue una experiencia muy bonita, porque claro, yo no es que hiciera ese libro con un objetivo de querer que fuera una tirada enorme, ni mucho menos, pero sí quería tener el gesto con quien creo que no tenía tanto hueco en lo mediático, ¿no? Quien, cuando, como decíamos antes, se le da mucha cobertura a determinados asuntos, pero la investigación y los avances que encontramos con la cantidad de trabajo que hay detrás por parte de muchos científicos y científicas de nuestro país, como que no tenían un espacio o no tenían la popularidad que yo pensaba que deberían tener. Eso es una realidad. Bueno, mucha gente sabrá, no lo sé, porque yo es verdad que la tele no la ve mucho, quién fue eliminado ayer en la Isla de las Tentaciones, pero muy poca gente sabe quién ha hecho los últimos descubrimientos en neurociencia o en cualquier otra rama, ¿no? Y eso es una realidad que vivimos en nuestra actualidad y que está ahí. Y siempre que haya gente, como tú en este caso, que le dé voz a aquellos que sacrifican su vida o dedican su profesión a nuevos hallazgos científicos, a fin de cuentas, al desarrollo de la humanidad, yo creo que está muy bien pues que se les dé ese espacio, ¿no? Absolutamente, se lo merecen y ya no solo porque se lo merezcan, sino que yo creo que contribuye mucho darle voz a estas personas, contribuye incluso a cualquier vecino, a cualquier... estamos hablando, bueno, aquí en Cádiz se ha investigado sobre el Alzheimer, es que yo creo que se conoce muy poco, entonces ese proyecto iba con ese objetivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación se hicieron eco del proyecto y eso me permitió poner sobre la mesa a gente de la cual no se hablaba tanto, o tú sabes cómo funciona. Entonces, me pareció bonito por eso. Luego ese libro sacamos una tirada y se vendieron todas las publicaciones y sacamos una segunda tirada, Ajá. pero luego ya no continué. Quise hacer una segunda publicación, llegó ¿Sigue a la venta? ¿Se puede conseguir? seguro en la casa Vale. del Pues libro. pondremos el enlace aquí en la descripción de este vídeo, como siempre. Tenéis el enlace por si queréis leer el libro. ¿Y eso fue un poco lo que te abrió las puertas o llegó a oídos De de...? José María, que es el actual alcalde. Me hizo una llamada, me quiso que
formara parte de su proyecto y el proyecto me parecía bien. Es decir, yo siempre he seguido muy de cerca la política local porque me gusta mucho la política, pero la política local la vives un poco más de cerca. Porque los cambios te afectan directamente y llegan mucho más rápidos además, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho el proyecto de José María. Me lo pensé 2 veces porque, claro, en mis objetivos personales y profesionales no estaba entrar en política. Yo no me había planteado cuando empecé a estudiar en la carrera el hecho de dedicarme a la política. Sí, estar cerca de la política porque la quería contar y porque se puede ser activista en la política sin formar parte de las instituciones, pero cuando me llegó esta oportunidad hubo una cosa que me hizo decir que sí, que me hacía sentir que tenía que decir que sí, que tenía que ver cómo gestionaba ahora emocionalmente esto, porque no es fácil. Sabes que si entras en política, eso va a tener un efecto luego a nivel profesional y quise pensármelo 2 veces, pero yo he vivido en Chiclana toda mi vida. Y conozco las carencias que ha tenido Chiclana en materia de juventud, por ejemplo. Yo he sido consciente de cómo en Chiclana no he tenido yo oportunidades para disfrutar o para formarme. Y yo hablando con José María, una de las cosas que me dijo es una de las materias en la que quiero centrar este proyecto político es la materia de juventud. Y entonces me gustó mucho algo, porque yo tuve una conversación una vez con él, yo no he tenido, o sea, la única relación que he tenido yo con José María es que fue profesor en el instituto donde yo me saqué la ESO y un año me dio biología, es decir, yo no tengo Vale. ninguna relación con José María Román, pero una vez yo me acerqué a él, ¿no? Y le dije, mira, José María, yo te voy a decir algo, aprovechando que tú te dedicas a la política, y te voy a contar mi percepción de lo que pasa en Chiclana y a ver si tú desde la política puedes cambiar algo, porque es que hay muchos jóvenes que opinamos igual. Y le conté mi parecer y cómo solucionarlo. Y fue eso lo que quizá sembró la semilla, porque muchos años después, te estoy hablando de que esto fue una conversación que tuve una vez con él, y fue eso, mezclado un poco con la trayectoria después de la radio, del libro, que me dijo, oye, me gustaría que formaras parte. En la lista iba el 11. El 11, para que nos entendamos, una ciudad como Chiclana es complicado, porque antes había un bipartidismo, pero ahora la polarización de opiniones y de ideología pues se nota mucho más. Entonces ahora hay muchas más opciones políticas donde votar, ¿no? Por tanto, tener 11 concejales en Chiclana es tarea complicada. Ya. Pues digo, bueno, yo estaba trabajando en aquel entonces, ¿eh? Estaba trabajando para Hipotels, que hacía temas de comunicación y temas audiovisuales para la cadena. Y entonces, bueno, digo, yo tengo mi trabajo, si no salgo, pues no salgo, y si salgo, pues voy preparando un poco la transición, ¿no? Pues salió el 11. Vamos, estaba yo, recuerdo ese día porque fue realmente emocionante porque cuando llegamos al concejal número 9, tardó mucho en llegar al 10 y digo, bueno, pues ahí se quedó y aquí me quedo yo. Pues en el último momento subió hasta 12 y bajamos al 11 en el último minuto y digo, no me lo puedo creer. Lo que yo pensaba que no iba a ocurrir. Y digo, bueno, pues ahora hay que prepararse muy Claro, bien para lo que viene, claro, porque hay que trabajar mucho. claro. Y había una cosa que yo tenía claro. Si yo desde fuera he criticado a quien ha prometido y no ha cumplido, yo quería ser honesto conmigo mismo ya y decir, no puedo convertirme en eso que yo siempre he criticado. Por tanto, ahora toca trabajar y darlo todo por un proyecto que ya sé que el alcalde, que José María, pues tenía ese proyecto de una forma muy seria y digo, pues a por todas. Y sin embargo, aunque me consta porque lo he visto con mis propios ojos que no paras de trabajar precisamente por cumplir con tu palabra y porque la ciudad tenga un apoyo político como merece, eso no te impide que además también saques tiempo pues para comunicar a través de las redes sociales y Mm. que gracias a ello hayas podido pues conseguir ese premio a mejor educador de España digital, ¿no? Y es algo que me llamó mucho la atención
porque no sé en qué consiste ese premio, Ujú. porque sí, te sigo desde hace mucho tiempo. Ahora vamos a hablar sobre tus redes sociales y la buen labor que haces, ¿no? Tengo un par de preguntas preparadas sobre ello porque es realmente interesante. Pero antes me gustaría saber, pues, en qué consiste ese premio y cuáles son los requisitos que hay que tener, ya sea para participar o para obtener ese galardón. Bueno, la magia de este premio es que cuando me hacen la primera llamada desde la organización y me dicen que estoy nominado, yo le pregunté, ¿nominado a qué? Si es que yo no me he presentado a nada. Y dice, claro, es que tú no te puedes presentar, es que te tienen que presentar. Y ha habido una serie de personas, nosotros abrimos, la organización abrió un periodo para presentar candidaturas, tú no te puedes presentar a ti mismo, y fueron otras personas, seguidores, que decidieron proponerme. Y me llamó muchísimo la atención. De hecho, recuerdo, vamos, y esto lo sabe la organización porque durante un tiempo desconfié muchísimo. Y digo, esto es mentira, esto seguramente sea alguien que me está gastando una broma o esto, pues no tenía, yo tampoco hago el canal con el objetivo de presentarme a ningún premio, ni... Bueno, resulta que investigo y sí, efectivamente, es además unos premios bastante serios que tienen un jurado bastante potente. Y fue cuando digo, bueno, se celebraba en Valencia. Y fue en Valencia cuando ya pasas a la final, ¿no? Primero son la gente las que te proponen. Hay un primer filtro que no todo el mundo que proponen llegan a ser nominados. Hay un primer filtro y ya es en esa gala final cuando te dicen quién gana en cada categoría. Hay distintas categorías. Son unos premios que tienen categoría en lo social, categoría en la educación, categoría en muchas materias, ¿no? En deporte. Y yo, pues, además, cuando llegué allí, yo daba por hecho que no iba a ganar. Pero te lo voy a decir por qué. Es que había allí creadores de contenido que yo llevaba siguiendo desde hace muchísimo tiempo. Claro. Que aprendía con ellos. No solo a nivel de creación de contenido, que aprendía de cualquier cosa, de historia, de actualidad digo, bueno, yo soy aquí un granito de arroz en comparación con estos profesionales que hay aquí. Me lo pasé muy bien, disfruté mucho porque había además la oportunidad, los nominados podíamos estar en una serie de talleres durante esta jornada, era un fin de semana, y cuando me nombraron, bueno, yo digo, no puede ser, es que no me lo creía. Y de hecho, vamos, yo lo confieso, me emocioné. Yo, vamos, no tenía preparado un discurso porque como daba por hecho que no me lo iban a dar con las personas que me acompañaban, no tenía un discurso preparado y cuando salgo es que me emocioné. Y digo, qué cosa más auténtica, ¿no? De esa sensación que no te esperas y que de repente tu propio cuerpo te dice, mira, esto de verdad no te lo esperabas y tú mismo reconoces que ha sido algo muy emocionante. Pero en realidad lo que pasó con este premio después fue algo auténtico, porque cuando yo llego a Chiclana de nuevo, en los comentarios de muchas publicaciones, prácticamente una barbaridad de personas apoyando. Los medios locales me llamaron, después fueron medios nacionales, porque esto salió en Telecinco después, salió en Antena 3 más tarde también, pero los primeros medios que me llamaron, que fueron los de mi tierra, a mí me pareció algo muy bonito porque era como que la ciudad te apoyaba, ¿no? Y fue ese, cómo te arropaban o ese calor humano de decir, bueno, yo gano un premio que me puede, para mí, ser muy importante, pero para la gente puede que no lo sea. Pero resulta que me estaban llamando, resulta que los vecinos me ponían comentarios en las publicaciones y fue una publicación con muchísimos comentarios, muchísima gente, pero luego es que los medios también fueron ellos los que me llamaron, que lo normal hubiera sido al revés. Sí. Entonces fue ese calor humano lo que realmente para mí fue el premio. Ese cariño de la gente, por supuesto el premio me parece importantísimo. Siempre se agradece, ¿no? Y se agradece y le doy las gracias a ese jurado que lo tomó en consideración, pero el verdadero premio, el más importante fue la respuesta de la gente, el cariño y el apoyo. De hecho, luego llegó otra convocatoria
que iba eran los premios de creadores de contenidos online, son otra convocatoria distinta, y en este caso no es que hubiera un jurado desde el principio, sino que únicamente el primer filtro iba por la votación de la gente. Y recuerdo cómo yo pedí en las redes sociales el voto para, tú sabes, lo que se hace siempre, ¿no? Yo pedí en las redes sociales... participo en tal concurso, votar, echarme el cable, votarme. Exactamente. Y me llamaron de los premios y digo, mira, no sé cómo va a terminar esto, pero es la primera vez en estos premios que hay este pico de gente apoyándote y además luego lo comentaban en las redes sociales y digo, bueno, yo es que me da igual en sí el premio, el cariño de la gente en Chiclana y en los alrededores, porque no era solo de Chiclana, pero evidentemente ese calor humano, ¿cuánto vale? Claro. Yo me sentí allí súper afortunado. Me daba igual el premio, lo que me importaba era eso. Claro, era muy bonito. Y todo eso viene por el trabajazo que hace en redes sociales, pues a la hora de explicar a la ciudadanía, al hombre de a pie, pues esa parte de la administración pública que, como hemos comentado, no siempre se conoce y que pueden ayudarnos a hacernos la vida mucho más fácil, ¿no? Yo diría que uno de los problemas por las que ha atravesado nuestra provincia a lo largo de muchos años y que creo que sigue atravesando es el desempleo, es el paro, y tú das muchos consejos sobre cómo encontrar trabajo o cuáles son las herramientas que puede tener una persona pues para hacer una búsqueda un poco más óptima, ¿no? Sí, esto es muy importante y esto, de hecho, lo trato muy, muy a menudo porque suele cambiar. Hay muchas novedades respecto al empleo en España y además hay herramientas que a mí me sorprende que la gente no conozca porque son muy importantes. Fíjate, hay cada semana, cada 15 días, hay una publicación que es el Boletín Semanal de Empleo Público. Son unas 300 páginas que te cuentan todas las convocatorias de empleo público que va a haber en las próximas semanas en España, sea en un ministerio, sea en una comunidad autónoma, en un ayuntamiento, incluso en una diputación, en una universidad y en todos los ámbitos, en medicina, en educación, en comunicación, en todo. Eso es una pedazo de herramienta que además te describe cada convocatoria y te puedes presentar con mucha información y estar atento a todas las convocatorias. ¿Dónde podemos encontrar esta publicación? Mira, lo pongo muy sencillo. Si pones Boletín Semanal de Empleo Público en Google, el primer enlace que te va a aparecer en la administración.gov.es es la página que tiene este boletín, ¿vale? Pero si no quieren indagar, poniendo en Google Boletín Semanal de Empleo Público ya lo tienen. Son 300 páginas. Evidentemente, cada 15 días puede que haya gente que diga, mira, yo no me voy a leer 300 páginas. Claro, pues yo entiendo que tendrá un índice por sesiones o por lugares de España o... Viene súper cómodo, pero para quien no quiera indagar, yo recomiendo una inteligencia artificial que me encanta. Vale. Que se llama Notebook LM y tú le descargas primero el boletín. Luego se lo subes a esta inteligencia artificial y le preguntas, oye, ¿cuáles son las convocatorias relacionadas con medicina en España? Y te da un resultado de todas las convocatorias con su código, porque después ese código de referencia que se llama te sirve para luego buscar la convocatoria en la página de la administración y te la describe. Y te ahorras tener que mirarte 300 páginas. Claro. Es que hoy en día solamente hay que conocer todas las herramientas y hacer un poco sinergias entre ellas, porque Notebook LM está creada para muchas cosas. Yo, por ejemplo, la recomiendo mucho para cuando no queremos leernos un boletín oficial del Estado, pero no queremos confiar en cualquier fuente, pues esta aplicación, esta inteligencia artificial, solamente te va a responder con aquello que tú le hayas aportado. Si le has aportado un documento oficial como el BOE, pues te va a responder conforme a ese boletín. Y no va a estar contaminada de información de otros espacios de Internet, ¿no? Con lo cual esa aplicación me parece súper potente, pero luego también existe Garantía Juvenil, que Garantía Juvenil te ayuda no solo a la búsqueda de empleo, sino también que te ayuda, por ejemplo, para formarte, ¿vale? Información muy buena y gratuita. Y lo bueno de Garantía Juvenil es que tiene una serie de condiciones fiscales muy, muy beneficiosas para quien contrata a alguien que esté en Garantía Juvenil, que esa es la ventaja. Muchos chavales me dicen, bueno, ¿qué ventaja hay en que yo esté en Garantía Juvenil? ¿Por qué me van a contratar a mí? Pues la ventaja que tiene Garantía Juvenil es esa, que es quien te contrata tiene una serie de beneficios fiscales, con lo cual, bueno, te convierte también en un perfil competitivo. Todo esto
intento explicarlo siempre en diferentes vídeos, porque además yo todavía no continúo centrándome mucho en TikTok, en Instagram, que el formato de vídeo suele ser más corto, me centro en contenidos muy concretos. Ya estoy empezando en el canal de YouTube, poco a poco, estoy empezando a crear contenido, pero ahí me queda mucho recorrido por delante. Tengo que fijarme mucho en gente como ustedes. No, que va, que va. Bueno, aquí que sepas que vamos a poner todos los enlaces a tus redes sociales. Aquí Vale. en la descripción de este vídeo vais a tener todos los enlaces a sus cuentas, a TikTok, a Instagram, a YouTube. Y bueno, y nada más que hay que ver, nada más que hay que oírte cómo comunicas, cómo te expresas para saber que tu trabajo, aquellos que aún no lo conozcan, es fabuloso en redes sociales. Muchísimas gracias. Yo de verdad que creo que al final todos nos ayudamos entre todos, ¿no? La gente no puede imaginarse cómo me ayudan a mí, porque yo evidentemente explico aquello que sé. Los trámites y los conocimientos yo pueda compartir, pero aprendo mucho más de lo que enseño. Los comentarios, es increíble la cantidad de gente que deja su granito de arena, porque siempre, mira, fíjate, solo poniendo una duda, hay muchas dudas que es que yo en ese momento puede que no sepa ni responderte. Lo que hago es investigarlo, lo que hago es informarme antes de responderte. Y ya he aprendido algo. Pero hay gente, además, que te nutre mucho, porque yo he visto cómo hay gente que trabaja incluso en la propia administración pública, que siguen el canal y comparten un montón. Y comparten un montón de información. Y eso, al final, entre todos, me encantan los comentarios por eso, porque vas viendo cómo uno le responde al otro, el otro al uno, y entre ellos hace un hilo de conversación en la que se puede sacar muchas cosas. Pero creo que en eso consiste las redes sociales. No es únicamente, y esto lo explico mucho, cuando creas contenido, esto no es unidireccional. No se trata de que tú compartas algo y busques me gustas y compartidos y guardados para que tenga... No, se trata de generar conversación. Porque si no tienes el feedback de la gente, realmente la tarea más importante y más bonita que podemos tener en redes sociales, el compartir, no la tienes. O sea, no puedes tener el objetivo únicamente de tener muchos seguidores o muchos me gusta y muchos datos. Al final tiene que contribuir a algo. Bueno, pero esos me gusta en la vida real, ¿qué han provocado? O sea, esos me gusta son personas. Que además me parece muy frío muchas veces hablar de los datos estadísticos. Yo que me fío mucho en las estadísticas y para ver en qué vídeo tiene más repercusión, menos repercusión, porque si ha hablado del mismo tema ha tenido éxito y siendo exactamente el mismo tema no lo ha tenido, pues a lo mejor... Entonces yo me tomo los datos muy en frío, pero es que cada dato es una persona la que hay detrás. Entonces tú lo que tienes que conseguir, hay gente que dice, es que tengo muy pocas visualizaciones, vale, pero lo que estás haciendo, ¿ha ayudado a alguien? Claro. Si ha ayudado a una persona, tu trabajo está perfectamente justificado. Ya vale la pena. Otro de los problemas que yo creo que se enfrentan las nuevas generaciones, yo he estado más de 2 años trabajando en Madrid, yo creo que ahí aún está más acentuado, y es el precio de la vivienda. Yo creo que hay toda una generación que prácticamente es imposible, aún trabajando, que se pueda independizar de casa de sus padres, ¿no? Sin embargo, hay una serie de ayudas, tanto para el alquiler como para la compra de una vivienda, que tú explicas en tus vídeos y que probablemente mucha de la gente que nos esté viendo no lo sabe, ¿no? Sí, hay 3 cuestiones muy importantes en el tema de la vivienda. Primero es la regulación de los precios. En la página web del Ministerio de Vivienda pueden consultar incluso los precios estimados. Hay que diferenciar, en ese caso, lo que son zonas tensionadas y no tensionadas. Las zonas tensionadas son aquellas en las que el mercado de vivienda, en comparación con la demanda, está totalmente desajustado, ¿vale? Que hay muy poca vivienda, hay mucha demanda y el precio está por las nubes. Esto pasa mucho en municipios y en zonas muy turísticas, ¿vale? Esas zonas tensionadas se ajustan y se limitan los precios de una forma distinta al resto del país. Entonces, por una parte está la regulación de los precios. Por otra parte, hay 2 tipos de ayuda que, por cierto, y me viene muy bien que lo hayas preguntado, porque el aval ICO es un aval del 20% para esas personas que no tienen ahorrada la entrada, lo que viene a pedirte el banco, ese 20%, que dice, pues entonces tengo que tener ahorrado 30, 40, 50.000 euros antes de poder acceder a una hipoteca. Entonces, ese avalico lo que te permite es que te financien el 100%.
Esto hay mucha gente que no lo entiende. Y yo siempre digo que es una buena medida, pero que hay que conocer los pros y contras, ¿no? Porque tú tienes que entender que si te financian el 100% de la vivienda, los intereses que te ponga el banco es sobre ese 100%. Van a ser mayores. Van a ser, claro, te está financiando la totalidad, es intereses de lo que antes iba a ser, pongamos un precio redondo, ¿no? 100.000 euros, por decir una cifra redonda, ¿vale? Evidentemente, si antes te iban a financiar el 80.000 euros y vas a tener intereses sobre 80.000 euros, ahora ese mismo interés te lo van a dar, pero sobre 100.000. Entonces, hay un dinero que al final, a la larga, te cuesta más. Pero es un mecanismo para esa gente que es que dice, vamos a ver, es que el precio del alquiler están por las nubes. Es que prefiero meterme en una hipoteca. Y si te lo puedes permitir, pues el avalico para menores de 35 o familias con hijos, que en ese caso no tiene límite de edad, lo pueden pedir. ¿Con un hijo? Sí, con un hijo ya te sirve, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando esto se aprueba, mucha gente fueron en masa a preguntar a los bancos y los bancos dijeron, todavía no. Primero tenemos que firmar con el ministerio y adherirnos. Y luego llegó la noticia, meses después, de cuáles son los primeros bancos que empezaron a adherirse. Vale. Y dice, mira, pues este banco voy a ir. Fuera otra vez gente en masa y el banco, no, todavía no, espérate que todavía esto es que nos hemos adherido. Ahora tenemos que ponerlo en marcha. Por eso digo que en política es muy importante explicar las cosas de forma práctica, que para que la gente sepa cuándo, por ejemplo, tenía que pedir esta Claro, porque cualquiera escucha, ya me he adherido, ya uno da por hecho de que ya está en vigor. Claro. Sí. Y fíjate, alguien que estaba en ese momento, en un momento muy delicado de su vida y era sí o sí, o esto o nada, pues imagínate, ¿no? Entonces, ahora sí que sí, ya hay muchas entidades bancarias que han empezado a ofrecerlo. No voy a decir cuáles por no hacer publicidad aquí de ninguna, ¿no? Pero sí que ya hay algunas entidades, porque además me he dedicado a llamar a esas entidades bancarias porque después tengo que contarlo yo. Y hay mucha gente que me pregunta y me dice, o sea, Alberto, tío, llevas explicando del abalico desde hace 6 o 7 meses y es que yo todavía nada, ¿eh? Entonces, yo me he dedicado a informarme también por las entidades bancarias, digamos, al destinatario final son las familias, pero la familia donde van a ir al banco. Pues ya me consta que hay entidades bancarias que lo están empezando a ofrecer y eso es muy importante. Y luego está el bono alquiler joven. El bono alquiler joven, que además yo al principio, antes de esta entrevista, yo te he dicho, no quiero entrar en polémica tampoco. Si entra, yo no te voy a cortar, ¿eh? Si entra tú solo. Voy a intentar explicarlo sin entrar en polémica, pero el bono alquiler joven es una gran medida que se ha puesto en marcha desde el gobierno central y se va a invertir mucha más pasta para 2025, porque la primera convocatoria salió en 2022. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno pone en marcha esta ayuda, pero son las comunidades autónomas las que se dedican a gestionarlas. Bien, pues todas las comunidades autónomas no lo han hecho igual. Vale. Y ahí nace el problema aquí en Andalucía. En Andalucía, cuando ya todas las comunidades autónomas habían sacado la convocatoria para solicitarlo, que todo el mundo, todos los jóvenes de España prácticamente ya había solicitado esta ayuda en sus comunidades, Andalucía tardó muchísimo. Una barbaridad en sacar la convocatoria. ¿Cuándo la sacó? Lo sacó de forma online por orden de llegada, por explicarlo fácil, ¿vale? Por orden de llegada. ¿Qué pasa? Que la página web se bloqueó. Y encima no tuvo en consideración determinados criterios que a lo mejor por orden de llegada no debería haber sido, ¿no? Pero bueno, vale. La página se cayó varias veces, muchos jóvenes no pudieron solicitarlo y cuando ya llegaron al tope, cortaron y mucha gente se quedó fuera. Bien, cuando sale la resolución de adjudicados, de beneficiarios de este bono de alquiler en Andalucía, sale el listado, muchos jóvenes se embarcaron en un alquiler, porque si le iban a dar esta ayuda, ya tenía ese apoyo. Bueno, pues hasta ahora hay gente que todavía no ha cobrado la ayuda. Madre mía. Y esto ha sido muy duro para muchos jóvenes que tuvieron que dejar sus estudios a media y sus trabajos a media porque tuvieron que volverse. ¿Cosas por qué ocurren? ¿Es por un problema administrativo o burocrático? Yo creo que hay situaciones que te diría que sí, pero esta en particular a mí me da la impresión que es simplemente voluntad política. Vale.
O sea, que aquí está la polémica, ¿no? De la que estábamos hablando, ¿no? Claro. Hay que tener en cuenta de que si fuera un problema meramente administrativo y técnico, quiere decir que todas las comunidades autónomas hubieran tenido el mismo problema. Vale, claro. Pero no fue así. Claro. Y yo creo que hay que tomarse en serio el tema de la vivienda. Entonces, los jóvenes tienen ahora que afrontar una situación que sus padres no vivieron. Y se lo han currado mucho, han estudiado mucho, muchos trabajan en situaciones laborales muy complicadas para llegar a cumplir sus metas en la vida, y a día de hoy, hasta los 30 años, la mayoría de jóvenes no consiguen ni replantearse el poder independizarse. Y esto lo tenemos que resolver. Y aquí es donde yo digo que las ideologías políticas deberían de entender que hay que tener a veces pactos de Estado y hay que tener ir todos a una, que sí, que cada uno con su visión, pero o todos nos ponemos a remar en el mismo sentido, porque esto a veces queda muy bonito. Decir que todos remen en el mismo sentido, que todos estamos en el mismo barco y que vayamos todos a una. Pero luego hay una realidad, hay un sistema. Y en el sistema español hay unas competencias que son de los gobiernos centrales y otras de las comunidades autónomas y otras de los ayuntamientos. Y cuando yo digo que vayamos todos a una, me refiero a todos. Entonces, ¿qué pasa? Que si el partido político que gobierna la comunidad autónoma no es el mismo que el del gobierno central, el tema de la vivienda pende de un hilo. Pues eso es lo que a mí me duele. Y por eso tú me decías antes que hay mucha gente que tiene esa sensación por la crispación política, porque en la práctica se encuentra en esto. Y puede haber políticas muy buenas en marcha que cuando llegan a una comunidad autónoma se bloquea. Y es una auténtica pena. Bueno, yo tengo aquí un montón de temas preparados de los que me encantaría hablar contigo, pero prácticamente nos estamos acercando a la hora. Y no quería terminar esta entrevista sin hablar también de el buen trabajo que se está haciendo en Chiclana con el Concert Music Festival, que yo diría que es uno de los festivales más aclamados de todo el país. Y yo no sé si tú también tendrás tu parte ahí, tu granito de arena con la organización de ese evento. Bueno, yo tengo que decir, el Concert Music Festival es quizá, ya no digo que sea uno de los festivales más reconocidos, sino más serios. La forma de trabajar que tiene esta empresa que está detrás me parece muy importante y además que sea ejemplo a seguir. De hecho, han ganado varios premios a nivel nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque, mira, lo voy a comparar con los centros comerciales. Cuando empezó el auge de los centros comerciales, en cada esquina teníamos uno. Hasta que pasó que había una saturación de centros comerciales y empiezan a caer y empiezan a cerrar. No voy a poner ejemplo porque no quiero manchar la imagen de ningún centro comercial, pero se nos viene a la cabeza los que somos de aquí, centros comerciales de cualquier sitio que empezaron y tuvieron que cerrar se han quedado en una situación muy mala. Muy pues con los festivales de música ha pasado más o menos igual. Los festivales de música están hipersaturados. Tenemos festivales los veranos en cada esquina. Solo se quedan los buenos, solo se quedan los que trabajan de una forma seria. No se trata solo de tener al mejor cartel. Es que detrás debe haber una buena organización para equilibrar los gastos, para equilibrar luego las relaciones con sus administraciones, porque no es nada fácil, y te lo digo en serio, no es nada fácil tener un festival como el Concert Music en un entorno que es mágico para la gente, pero administrativamente muy complicado. Entonces, admiro mucho. Y luego hay una ventaja que con el tiempo fuimos cogiendo, ¿no? Y es que cuando el Concert empezó a coger, a despegar de una forma casi desde los inicios, hubo un convenio con el ayuntamiento que mantenemos a día de hoy para que puedan tener y, digamos, de alguna manera, obliguemos al Concert que aparte de esos pedazos de artistas internacionales y nacionales, está Bizarrap, Rafael creo que viene el año que viene, ¿no? Sí, una cosa increíble, vamos.
Además, Rafael yo creo que ha venido casi todas las ediciones a falta de alguna, pero es que Rafael es increíble, ¿no? Yo creo que siempre es un placer escucharle porque no solo por su trayectoria, ¿no? Sino porque es el que hace, con la edad que tiene, uno de los conciertos más largos. Es increíble. Se puede llevar 3 horas en el escenario y después, bueno, es increíble. Pero bueno, el caso es que el convenio que empezamos a tener el ayuntamiento con el Concert Music es, oye, llega el momento de que Chiclana también no solo se nutra a nivel económico, que por supuesto, porque revierte mucho en la ciudad, revierte a nivel turístico, revierte en los hoteles, la playa, en los negocios, sino también a nivel cultural. Y quiero que a los artistas locales, que tenemos muchos y muy buenos, tengan su sitio. Y el Concert Music desde entonces no solo tiene el Día de Chiclana, que es un día en el que artistas locales con fuerza, y porque es que parece cuando hablamos de artistas locales que valen menos, para nada. Tenemos unos pedazos de artistazos locales que son la joya de la ciudad y ahora tienen la oportunidad de que el concert le dé su espacio. No solo el día de Chiclana, porque además yo tengo que decir que el concert, bueno, esto porque tenemos un convenio, pero yo sé que el concert además fuera de este convenio también reconoce el talento de mucha gente y ha contado para a lo mejor de telonero de tal artista o para las sesiones de DJ o ha contado con gente de Chiclana. Entonces, para nosotros, ahora mismo, renovar, que acaba de anunciarse, hemos renovado otros 4 años con el hasta concert. 2028 me ha parecido haber visto. Pues sinceramente, no solo nos da tranquilidad, porque evidentemente, lo digo en serio, un festival como este se puede ir a donde quiera, pero se queda en Chiclana. Y se queda en Chiclana porque el sitio es mágico, porque Santipetri tiene un valor incalculable para vivir una experiencia más allá de la música, porque estos son sensaciones. Tú al final vives los festivales con los 5 sentidos y tú no solo estás allí para escuchar música, estás para vivir una noche mágica. Y eso se consigue con el trabajo de mucha gente. El ayuntamiento, pues a nivel de tráfico, a nivel medioambiental, a nivel de obra, a nivel de urbanístico, porque esto parece que se monta... No, claro, pero una esto... organización que trae un trabajo, claro que sí, claro que sí. Y luego, ¿en qué revierte en Chiclana, aparte de todo lo que te he dicho a nivel económico, comercial, empresarial y, por supuesto, el orgullo de que un chiclanero o chiclanera diga, puedo ver a Rafael en mi tierra? Es que tú después vas al aeropuerto de Madrid o a Londres y te encuentras Chiclana. Yeah. Y entonces te das cuenta de que no es solo un festival. Claro. Es mucho más que eso. Claro. Bueno, y otro de los festivales que también se está extendiendo cada vez más y está adquiriendo niveles internacionales es el Chicharrón Film Festival, ¿no? Que se celebró hace relativamente poco. Y también, bueno, quería resaltar pues la labor que estáis haciendo en Chiclana, pues para darle esa voz también al cine, tanto nacional como internacional, ¿no? Es cierto lo de internacional. Este año ha pegado el salto. Yo además siempre hablo del Chicharrón Film Festival con mucho orgullo, porque ellos nacieron, un grupo de jóvenes que son brutales y hacen un trabajazo tremendo, pero además nacieron con la Delegación de Juventud, decidieron hacerlo en el Centro de Iniciativas Juveniles, fueron creciendo y lo que mismo que te digo del Concert Music, quien crece decide dónde quiere hacerlo. Y el Chicharrón ha crecido y después de todos estos años tener un prestigio, porque al final los profesionales del ámbito del cine lo reconocen y ya no es, venga, te voy a apoyar a ver qué sale. No, ya sabemos el resultado. Y deciden quedarse en Chiclana. Pero no solo han decidido quedarse en Chiclana, sino que han decidido mantener la ubicación en el Centro de Iniciativas Juveniles, porque nos ha pasado muchas veces que muchos proyectos nacen en ese centro de la Delegación de Juventud y cuando crecen, cuando se hacen mayores, se van porque es lógico, porque tienen que seguir creciendo. ¿Qué pasa? Que siempre estamos con eso como un equipo de fútbol. Cuando tienes a alguien que resalta y un jugador que es un poco más bueno, coge el que tiene pasta y se lo lleva. Pero eso es la vida misma, ¿no? Entonces, para nosotros es un orgullo que después de que ese festival crezca, siga en mi tierra. Vamos, especialmente en el centro de juventud, pero hagan donde lo hagan, a mí lo que me importa es que se mantengan en Chiclana. Porque al final eso es un gran escaparate. Porque cuando se hace cine y las ubicaciones en las que tienes que hacer ese cine con una calidad brutal, que luego son proyecciones que se van a poner en muchos sitios,
y el escenario que hay de fondo es Chiclana. Madre mía, estamos llegando, que sí, que el turismo es genial y es un pilar fundamental para el empleo en la ciudad, pero que te reconozcan por otras cosas como la cultura, como el cine, es algo que además permanece en el tiempo. Porque hay muchas cosas que son muy volátiles, pero el cine se mantiene en el tiempo. Y si no, que se lo digan a Titanic, las de veces que lo hemos visto después. Ya, pero el cine se queda en el tiempo. Reconocido siempre por estar relacionado con la cultura o con el arte, como tú dices, yo creo que es un honor y dignifica aún más la tierra, ¿no? Sí. Como comentaba, mira, tengo aquí una ayuda de ahí de 1.000 euros por hijo, becas para opositores, la jubilación de las amas de casa. Tenía aquí 1.000 temas que, si a ti te apetece en un futuro, podríamos seguir tratando. ¿Qué son los temas que tú tratas en tu cuenta de redes sociales? Repito, las dejaremos aquí: TikTok, Instagram. Ahí vas a contar en apenas unos minutos, pues aclarar todo este tipo de ayuda, todo este tipo de burocracia que la gente no suele conocer. Y que estoy convencido que vas a seguir ayudando a todos tus seguidores y a todos aquellos que se quieran acercar a tus redes. Pero antes de irte, como a todos los invitados, quería hacerte un regalo. Bueno, y además, siempre solemos regalar un libro. Y este en concreto es de una autora de tu tierra, de Chiclana. Y estoy convencido que te va a gustar. Yo creo que sí. A ver. Si además te gusta el thriller o la novela negra, estoy convencido que... Bueno, te voy a decir... Blanca Cabaña es un tesoro que tenemos en la ciudad. Me encanta que me hayas hecho este regalo. Te voy a explicar por qué. Tengo el primero, Perro que no ladra. Vale. Y fue para nosotros una sorpresa. Blanca Cabaña, yo la conozco desde que se presentó al certamen literario en Chiclana. Ganó el premio, obviamente. Ella es una autora con muchísimo talento y se toma muy en serio su trabajo. Y digo esto porque para para este libro, El hambre del pelícano, rodó un tráiler. ¿Tráiler? Que el tráiler me parece una bestialidad, y todo lo que hay en ese tráiler son grabaciones originales de ella. Lo hizo allí en Santipetri, en El Pinar, en los acantilados que tenemos allí en Santipetri. Y las escenas son increíbles. Y se lo tomó muy en serio porque con mucho tiempo antes de presentar este libro, ya gestionó todos los permisos de una forma muy seria, muy limpia, que hay que decirlo, porque para grabar en espacios públicos pues hay que tramitarlo, hay que pedir permiso. Ella lo hizo todo muy bien, y a mí, yo desde ese tráiler digo, este libro me lo leo yo. Me pareció increíble, pero luego, es muy diferente al primero que publicó, a Perro que no ladra. Y hay un detalle que, si os fijáis, aquí está el castillo de Santipetri. Sí. ¿Vale? Esto es donde el acantilado del tráiler es el mismo acantilado, y en sus dos portadas, en esta y en el anterior, está Chiclana. O sea, el libro trata en Chiclana, El perro que no ladra transcurre no solo en Sevilla, transcurre en Chiclana también. Y para nosotros, fijaros, es lo que te decía antes, lo que te decía con el Chicharrón Film Festival, que se nos reconozca porque alguien lea el libro y reconozca Chiclana en la cultura. A mí me parece un regalazo que nos hace muchos autores, y hay que apreciarlo, hay que valorarlo y ponerlo en valor. Y además, muchísimas gracias. Blanca Cabaña es una autorasa, como tú comentas. Yo soy amigo de ella y sigo toda su obra desde que comenzó. Todos sus libros me encantan, y además que como estaba ambientado en Chiclana, estaba convencido que la conocías y que te iba a gustar. Pues un regalazo, muchísimas gracias. El regalo ha sido tenerte aquí. José Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad. He descubierto que eres un gran comunicador. Ya seguía tu carrera bastante de cerca, pero hasta que no he tenido la oportunidad de estar pues más de una hora sentado aquí delante tuya, intercambiando pues esta conversación tan interesante, no me he dado cuenta que realmente tienes esa habilidad que muy poca gente tiene, o esa capacidad de saber comunicar con las palabras justas, con la palabra medida, lo que quieres decir, ¿no? Así que te doy la enhorabuena, no solo por el trabajo que estás haciendo en Chiclana, sino por la gran capacidad de comunicación que tienes. Bueno, si me pongo colorado no es por los focos, ¿eh? Me pongo colorado es porque... Muchísimas gracias, de verdad. Yo reconozco mucho el talento que tú tienes. El canal me encanta, lo sigo, y te doy la enhorabuena a ti. Te devuelvo ahora la enhorabuena, Bueno, pero porque está. realmente yo creo que lo más importante de todo esto, como decíamos antes, en las redes, es compartir. Muchísimas gracias por todo. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.
Can't see the end, but we'll see it through.